vamos a estar leyendo un salmo y meditando en el Señor. Yendo el Salmo 79. Me encanta leer los salmos, porque en los salmos encontramos tantas cosas tan hermosas, y en los salmos encuentro que Dios está ahí tan cerca de nosotros, escuchándonos, de tal manera que se revive esas palabras, esas frases maravillosas, y son como cuando Dios nos habla en profecía, que nos hace promesas y nos consuela. Así siento yo cuando leo los salmos. El Salmo 79, y dice así: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Bueno, cuando nosotros leemos ese verso, algunos ya sabemos de qué se trata, otros no saben de qué se trata ese verso. Para los que no saben, les voy a hablar rápidamente que el pueblo de Israel, cuando Dios nombró sus reyes, sus jueces, después de Moisés y Josué, Dios envió jueces para gobernar al pueblo de Israel. Luego comenzó a nombrar reyes, el primero fue Saúl, luego viene el rey David. Y así sucesivamente, muchos reyes gobernaron al pueblo de Israel, y Dios había dicho desde el principio que Él estaría formando su pueblo, un pueblo único, singular en el mundo, donde Dios se iba a manifestar, y el Señor entonces estaría con ese pueblo, porque Él quería que ese pueblo viviera una vida santa delante de Dios, que su pueblo lo honrara, lo alabara, y que no tuvieran ojos ni oídos ni vida, sino solo para Dios. Ese fue el plan del Señor, y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Así que ese fue el plan maravilloso. Y el Señor eligió a la ciudad de Jerusalén, cuando el rey David estaba gobernando, eligió la ciudad de Jerusalén para que allí el rey David hiciera una ciudad que se llamó el Monte Santo, o la ciudad de David, y allí fuera construido el templo del Señor, porque el templo del Señor era un tabernáculo que era desarmable, y se armaba y se desarmaba, pero el Señor quería que hicieran un templo físico con material, con piedra, con muchos lujos, que se hiciera ese templo, porque era el templo que iba a representar al futuro el templo espiritual. Entonces Dios quería que ese templo físico tuviera todo, digamos, los metales, las maderas y las piedras preciosas, todo lo más fino, lo más costoso que existía en la tierra, que con eso se construyera, porque ese era el significado del templo futuro. Y el templo futuro, pues el Señor ya sabía que era su gente, sus creyentes, sus seguidores, el templo del Señor, que al ser santos y perfectos cada uno de los creyentes, entonces iban realmente a hacer esos tesoros, esas piedras preciosas, ese oro, esos metales preciosos. Cada uno de nosotros, hoy los creyentes, la gente que vive y agrada a Dios, entonces el Señor dice: eres mi tesoro precioso, porque tú estás construido de las mejores piedras y el mejor metal, oro y la mejor madera. Entonces el Señor, por eso en la antigüedad, lo físico, lo material, lo hizo con lo mejor, con lo más preciado, para representar simbólicamente a ese templo espiritual. Entonces por eso Dios eligió a esa Jerusalén física, porque Jerusalén física, es decir, la que hoy todavía existe, en aquel tiempo representaba al futuro la Jerusalén espiritual. La Jerusalén espiritual también son los corazones de cada creyente que sigue el camino del verdadero evangelio del Señor. Así que por eso Dios estaba tan preocupado, y Él estaba tan atento a esa Jerusalén física, a ese pueblo de Israel, porque el Señor veía que al futuro ese pueblo de Israel sería ya espiritual, esa Jerusalén sería espiritual, y Dios quería lo mejor para poder entender lo que Dios quiere para cada uno.
Y entonces sucede que como el pueblo falló, como humanos fallaron, no obedecieron a Dios, Dios entonces los desechó y dijo Dios, no me funciona este pueblo, ellos no van a alcanzar esa santidad, no van a vivir esa vida que yo quiero que vivan, han fallado, han pecado, viven en la idolatría. Y por eso entonces Dios determinó, después de tantos siglos y tantos reyes y tantos gobernantes, reyes buenos, reyes malos, idólatras, hacían lo malo. Entonces Dios dijo, los voy a destruir a Jerusalén. Allí en Jerusalén, Salomón, el rey Salomón, había construido ese templo majestuoso que dice que iba gente de muchas naciones a conocer el templo y a conocer la sabiduría de Salomón. Entonces Dios dijo, no, voy a terminar y voy a acabar con todo. Y es como Dios incita a otras naciones, a los reyes de otras naciones, para que vinieran con sus ejércitos a destruir a esa Jerusalén y acabar con ese pueblo. Eso fue lo que hizo el Señor y ese fue el castigo. Entonces, por eso aquí, en el verso 1, y eso sucedió. Entonces aconteció que vino el rey Nabucodonosor de Babilonia, rey de Babilonia, con su ejército, arremetió, destruyó la ciudad de Jerusalén, el templo de Salomón, incendió la casa del Señor, se llevó todo lo de valor, se lo llevó para Babilonia y todo el resto fue quemado y destruido. Entonces hubo tristeza en los corazones de muchos profetas que habían profetizado acerca del pueblo de Israel, acerca de Jerusalén, el templo del Señor. Entonces ellos tenían mucha tristeza. Así que aquí en los salmos, estos salmos que su mayoría son salmos del rey David, él, tomado por el Espíritu de Dios, empezaba a profetizar, porque todos estos salmos son profecías dadas por el rey David. Y en estas profecías es donde nosotros le vamos a poner los 5 sentidos para poder entender y comprender de qué está hablando. Porque habla, es como si hablara el rey David, pero no es el rey David el que está hablando. Está hablando el Espíritu de Dios por boca de David, pero también ¿quién? Nosotros aquí vemos en muchos salmos que el Señor Jesucristo hablaba por boca del rey David. Estaba allí el Espíritu de Dios hablando ¿a quiénes? Pues le hablaba a la gente del futuro, a la iglesia del Señor, a los creyentes en Cristo, a la iglesia, al templo verdadero del Señor que es el espiritual, el corazón de cada hombre y cada mujer. Ese es el templo, esa es la iglesia del Señor. Por eso a veces la gente lee los salmos pero no entienden, no comprenden porque no se le da el sentido, el valor que es. Entonces por eso aquí en el verso 1 cuando dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, la heredad era Jerusalén, porque Jerusalén era el monte santo, donde Dios había dicho que iba a habitar y que se iba a manifestar en ese templo de Salomón. Y por eso dice, vinieron a tu heredad, profanaron el templo y redujeron a Jerusalén a escombros. Físicamente eso sucedió. Pero como esto tenía una representación simbólica al futuro, por eso había tristeza en el corazón del profeta y también tristeza en el Señor Jesucristo, que desde entonces el Señor Jesucristo ha estado trabajando desde la antigüedad sin que nadie se diera cuenta que el Señor estaba allí con el pueblo en espíritu. El Señor Jesús lo dijo cuando vino a predicar su evangelio, estuve con el pueblo antiguo y nadie se dio cuenta. Entonces por eso aquí en la boca de David viene ese lamento que dice que redujeron a Jerusalén a escombros. Pero había tristeza, sin embargo Dios hubiera podido decirle aquí al profeta o decir, no te preocupes, que esta Jerusalén física desaparecerá o desapareció, pero es que la espiritual viene en el futuro. Eso fue lo que faltó. Pero el Señor no quiso dar esta revelación a nadie. Lo guardó para nosotros hoy, que lo entendiéramos. Porque ya el Señor está diciendo, esta Jerusalén sigue viviendo hoy en el corazón de sus creyentes. Entonces aquí en este salmo, dice en el verso 2,
dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. Eso es cierto, porque en ese tiempo físicamente o literalmente persiguieron a los profetas de Dios, les dieron muerte y los expusieron para que las aves de rapiña se comieran los cuerpos. Y también cuando hubo la mortandad en Jerusalén, pues no había quien los enterrase, y al no haber quien, pues las aves de rapiña se comían los cuerpos. Y por eso viene el lamento, dice el lamento. La carne de tus santos la dieron a las bestias de la tierra. Todo eso sucedió literalmente, físicamente. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Dice, somos afrentados de nuestros vecinos. Está hablando un grupo de personas diciendo, somos afrentados de nuestros vecinos, somos escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Quiénes estaban hablando aquí? ¿Qué personas son las que están hablando aquí cuando dice que somos? ¿Saben quién es? El remanente. El remanente. Porque el Señor, cuando le reveló a los profetas en la antigüedad, les dijo, yo voy a castigar al pueblo de Israel, voy a castigar a Jerusalén, los voy a destruir a todos. Y dice que el profeta Elías sufrió y le dolió tanto que él se sentía que iba a ser perseguido y que le iban a quitar la vida. Dijo que habían dado muerte a todos los demás profetas. Él se escondió por allá en una cueva porque quería morirse. Y cuando este profeta Elías estaba allí en la cueva, quería morirse, dice que aparece el Señor y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice Elías, Señor, han matado a todos los profetas y solamente yo he quedado y buscan mi vida para quitarla. Por eso estoy aquí, huyendo. Y el Señor le dice, no huyes, sigue, tienes que ir donde el rey, tienes que ir a hablarle al rey. Y el Señor dice que envió un ave para que le diera la comida a Elías y no se muriera de hambre. ¿Cómo le parece la magnificencia, la grandeza de nuestro Dios? No, esto es hermoso, esto es como un cuento de hadas, pero no es cuento de hadas. Sabemos que eso es verdad, porque Dios hace tantos milagros, Él ha hecho tantos milagros hoy en nosotros, que por eso creemos, ahora sí creemos que todo eso fue verdad. Entonces el Señor le dice a Elías, Elías, no te pongas triste, porque han quedado 8,000 que no han sido idólatras. Ellos no han doblado sus rodillas ante las estatuas, ante Baal, ante todos esos dioses. Yo los tengo apartados a esos 8,000. Y esos 8,000 estaba el Señor hablando del remanente. El remanente era ese grupo escogido por Dios, porque ellos tenían que seguir adelante, porque por medio de ellos tendría que venir el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía que venir por medio del remanente. Si se hubiese acabado todo el pueblo de Israel, toda Jerusalén, hubiera muerto, entonces el Señor, ¿de dónde hubiese venido? No, entonces Dios en su sabiduría protegió al remanente. El remanente ni siquiera se daba cuenta que ellos eran escogidos, rescatados, guardados y protegidos por Dios, para que Dios los usara a ellos como ese medio para que viniera el Mesías en el futuro, el Salvador. Entonces aquí, ese remanente siguió y siguió. Cuando Jerusalén fue destruida y el templo de Salomón también destruido, la casa de Dios incendiada, fueron llevados a Babilonia un grupo, fueron llevados cautivos, y allí en Babilonia vivieron 70 años como esclavos. Era el remanente. Dios también castigó al remanente, porque ellos habían pecado. Pero entonces, como Dios tenía que cumplir su juramento de que vendría el Salvador al futuro, por eso Dios les perdonó a ese remanente, les perdonó en cierta manera y los envió allí a Babilonia, los castigó siendo esclavos allí por 70 años.
Y ya después de que pasaron los 70 años, se regresaron nuevamente a Jerusalén a volver a construir templo y a construir la ciudad y seguir adelante. Eso es lo que la historia cuenta hasta que vino el Señor Jesús, pero eso pasaron como 600 años, hasta que vino Cristo a través de ese remanente. Entonces, por eso ese remanente, en cierta manera, estaba sufriendo y hablándole y clamándole a Dios qué era lo que había acontecido. Por eso aquí el Espíritu Santo, por la boca del rey David, retomando y hablando por el remanente, como cuando una persona pasa y dice, yo vengo en representación de estas 100 personas, porque una sola persona es la que va a hablar, entonces yo voy a hablar por todos ustedes. Entonces pasa y dice, hablo por todos ellos. Es eso, era el vocero, el Espíritu Santo, el Señor. Estaba hablando por el remanente, representándolo. Y por eso, aquí cuando dicen, somos afrentados de nuestros vecinos y somos escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores, era el remanente, quejándose y lamentándose de toda la desgracia que había acontecido y de todo lo que les había sucedido allí después de esa destrucción, después de que se acabó todo y después que ellos fueron llevados prisioneros a Babilonia. Entonces el remanente era el que hablaba. Pero fue el Espíritu Santo o el mismo Señor Jesucristo en el Espíritu que tomó la vocería para hablar. Así como el Señor Jesús tomó la vocería para pedirle al Padre que nos perdonara a todos nosotros nuestros pecados, y le dice el Señor Jesús al Padre, yo me hago responsable del pecado de toda esta gente y de los que vienen al futuro. Castígame a mí. Entonces dice que él sufrió las consecuencias porque él tomó la vocería. Es eso que yo hablo así para personas recientes o quizá algunos hermanos que no han comprendido este misterio tan grande y tan maravilloso que Dios tiene con nosotros y entender los salmos, lo maravillosos que son, y seguramente difícil para entender de algunos. Entonces aquí somos afrentados de nuestros vecinos. En el verso 5, entonces dice, ese remanente dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Hasta cuándo vas a estar airado con tu pueblo, con tu Jerusalén, con ese pueblo que tú escogiste por mano de Moisés? ¿Hasta cuándo? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, les dice. También enójate con ellos, pero no con nosotros, decía el remanente. ¿Y saben, hermanos, que nosotros de dónde salimos? Nosotros salimos del remanente. Nosotros salimos de ese remanente, porque ese remanente fue el que Dios escogió. El primero que vino fue el Señor Jesucristo y luego sus seguidores, nosotros somos parte de ese remanente. Entonces, por eso nosotros nos identificamos con muchos versos de los salmos. Nos identificamos, porque cuando aquí habla de nosotros, estamos hablando nosotros los creyentes hoy también. Y le decimos al Señor muchas cosas también. Porque así como a ellos, a ese remanente en aquel tiempo fue humillado, fue esclavo, maltratado, desechado, nosotros hoy también nos sucede lo mismo, que somos menospreciados, que se burlan, que nos maltratan y todo el enemigo, el diablo viene y arremete contra nosotros usando elementos, usando circunstancias, situaciones para venir contra nosotros. Entonces nosotros estamos orando y pidiéndole a Dios, así como está aquí en el Salmo, Señor, mira lo que nos hacen, mira lo que nos dicen, mira la humillación, mira cómo se burla. Entonces no hay nada de distinto del remanente aquel entonces al de hoy, que somos nosotros, los rescatados. Así que esta es la gran obra que nuestro Señor Jesucristo hizo
de venir a través de su remanente, y todos los que le siguen y le creen en él somos el remanente, el rescate, lo que quedó del fuego, de la destrucción, del castigo de Dios. Entonces le damos gracias al Señor porque el Señor Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Y aquí dice el remanente, le dice al Señor que castigue a los que no invocan el nombre del Señor. En el verso 7 dice, porque ellos, los que no invocan a Dios, los que no creen en el Señor, las naciones que no conocen a Dios, dice, ellos han consumido a Jacob. Jacob es Israel, Israel es el mismo Señor Jesucristo. Dice, han consumido a Jacob y su morada ha sido asolada. Se referían ellos al templo que Salomón había hecho, pero ya sabemos que no era tanto el templo físico, sino ese templo físico de ese entonces era el templo hoy, el templo de los creyentes, los seguidores de Jesucristo en su evangelio. Entonces, es un misterio muy grande que nosotros siempre debemos pedirle al Señor que nos ayude a entender y a comprender esta maravillosa palabra de nuestro Dios, a distinguir que lo que sucedió en la antigüedad físicamente, materialmente, era la sombra de lo que hoy somos y seremos en el Señor, porque el reino hoy es espiritual. Antiguamente eran reyes físicos, literales, que los nombraban para gobernar en Israel. Y luego el Señor Jesús, su reino ya era espiritual. Por eso era que el Señor Jesús le decía a todos, es que mi reino no es material, es espiritual. Y nadie entendía, nadie entendió, nadie comprendió. Así como su reino es espiritual, pues su iglesia también, su Jerusalén es espiritual, su pueblo de Israel es espiritual, la Sión espiritual. Entonces, es eso. Nosotros hoy decimos, somos el templo del Señor, porque todo es espiritual. Entonces Dios quiere que nuestras vidas, nuestro corazón, vivamos la vida santa, la vida recta, ordenada, porque somos ese templo, porque somos esa Jerusalén, de la cual el Señor se lamentaba en la antigüedad a través de los profetas. Es eso. Qué misterio tan hermoso. Sin embargo, bueno, vamos a seguir leyendo aquí el verso 8, dice, le dice el remanente, le dice al Señor, al Padre, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Eso le diríamos al Señor. Señor, tú no te acuerdas del pasado, porque nosotros hoy creemos en Jesucristo y queremos seguir sus pasos, seguir su camino, hacer su voluntad. Por lo tanto, sabemos que ya tú nos has perdonado, porque el Señor Jesús murió para que todos, el que creyera en él, fuera perdonado sus pecados. Entonces nosotros hoy también, como parte de ese remanente, le decimos eso al Padre. Y en el verso 9 dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Como podemos ver, son profecías que quedaron aquí para el futuro. Estas profecías, ¿cuándo se venían a cumplir? Después del Señor Jesucristo. Aquí está el remanente pidiendo perdón, diciendo, perdónanos, Señor, no mires el pecado de la antigüedad. No mires. Mira, Señor, el sacrificio del Señor Jesucristo allí en la cruz, y estamos siguiendo sus caminos. Entonces, Padre, no vayas a castigarnos, olvídate de todo lo que sucedió en el pasado, porque hoy somos unas nuevas criaturas que el Señor ha hecho en nosotros y nos ha transformado. Entonces, Señor, eso es lo que pedimos, te pedimos a ti. Entonces, esta es la palabra del Señor. Este es el remanente, este somos nosotros hoy. Y nosotros podemos decirle todo esto al Señor, ya sabiendo y conociendo el significado. Y aquí dice, en el verso 10 dice, porque algún día en el futuro dirá la gente, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios de ustedes? ¿Por qué? Porque nosotros estamos pregonando que tenemos un Dios vivo y de poder.
Y entonces la gente seguramente vamos a vivir alguna situación difícil, alguna tribulación o enfermedad, y alguien neciamente va a decir, ¿y dónde está su Dios? ¿Acaso tú no vas a la iglesia? ¿Tú no dices que crees en Dios y que vas a una iglesia y que Dios es poder? Eso, aquí está. Entonces nosotros nos consolamos y le decimos, Señor, la gente va a decir esto, pero... Así que dice, sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Entonces dejamos todo en manos de Dios, que Dios saque la cara por nosotros y nos defienda cuando viene el enemigo a través de los demás a burlarse de nosotros, a sacarnos en cara de por qué estamos viviendo tal situación si estamos pregonando que Dios es el que está con nosotros y que nos bendice. Entonces todo se puede dar, pero ya tenemos también nosotros armas para defendernos. Y aquí dice, en el verso 11 dice, llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Devuelve a nuestros vecinos en sus senos 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Todo esto es castigo o maldiciones para los desobedientes, los incrédulos, los rebeldes, necios y duros de corazón, todos aquellos que no creen, no esperan en Dios y entonces se vienen a arremeter contra nosotros, contra su pueblo, contra su iglesia, contra sus escogidos o su remanente. Entonces aquí el Señor está aquí él mismo dándonos las herramientas de cómo nosotros oramos al Señor, debemos orar y defendernos también y pedirle a Dios. Y en el 13 dice, y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Entonces, ¿sí ven que está hablando el Señor es de los creyentes en Cristo? Nosotros somos el remanente, los creyentes en Cristo Jesús. El 13, nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, ¿sí ven? De generación en generación, entonces somos el remanente, somos los creyentes en Cristo de su maravilloso evangelio. Bendito el Señor. Ahora sí ya ustedes entendieron mejor, el último verso estaba aquí como la respuesta de este gran misterio que dice que te alabaremos para siempre de generación en generación y cantaremos tus alabanzas, porque tu iglesia seguirá, porque el Señor Jesucristo dijo que la iglesia del Señor seguiría hasta el final y que las puertas del infierno, es decir, el diablo, el enemigo, jamás podría venir contra la iglesia, jamás, y que la iglesia seguirá hasta el final. Eso lo dijo el Señor, lo prometió. Entonces, la iglesia del Señor es ese remanente que quedó de la antigüedad, después de la destrucción que hubo. Entonces el Señor guardó y protegió a un remanente, aunque fue castigado, pero lo protegió. Vino el Señor Jesucristo y después de él venimos nosotros. Aquí estamos delante de Dios, obra y fruto de nuestro Señor Jesucristo. Así que la honra y la gloria es para nuestro Dios. Y aquí, como la forma como nosotros desmenuzamos, meditamos en este salmo, es para aprender cómo es que tenemos que interpretar los salmos. ¿Cómo es? ¿De quién está hablando? ¿Quién está hablando? Entonces, ahí es donde encontramos las maravillas del Señor, la palabra de Dios, y esto nos alienta, aumenta nuestra fe, aumenta la confianza en el Señor y nos dan deseos de alabar a nuestro Dios y entregarnos a Él de corazón. Y siempre rendirle tributo a ese Dios maravilloso. Así que la honra y la gloria es para nuestro Dios. Puestos en pie vamos a estar. Cantémosle al Señor ese coro hermoso que dice, Dios está aquí. Y cantémoslo así sin la música, a ver. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay 2 o 3. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay
hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre Celestial, gracias, Señor. Te damos la alabanza, te damos la honra, la gloria. Gracias te damos por tus bendiciones, por todo el amor y la misericordia que tú has depositado con todos nosotros. Gracias por el privilegio que tenemos de conocer tus caminos. Gracias porque tú nos has mirado con ojos de misericordia, con ojos de amor. Gracias, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Te damos las alabanzas. Te damos la honra y la gloria. Envía tu poder y envía, Señor, el poder del Espíritu Santo. Envía tus dones preciosos, tu poder, tu espíritu, tus dones se manifiesten en nosotros, en cada uno, mi Señor. Que el Espíritu Santo pose en la cabeza de todos. Que tú bendigas, que tú libertes, que tú limpies. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe toda trampa del maligno, quita las maldiciones, quita los hechizos y todo aquello que el diablo ha querido arremeter contra todos nosotros para destruir nuestra vida, para desanimarnos, para entristecernos. Padre Santo, extiende tu mano en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor. Avívanos, Señor. Avívanos, Padre Celestial. Manda poder de lo alto. Envía el fuego celestial. Y avívanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, con los dones preciosos. Manda fuego del cielo, quema con fuego de gloria, dándolo espiritual. Envía tu poder, Señor. Envía tu poder, dando sanidad. Sanidad también, cortando enfermedades, ataduras, dolencias. Toda enfermedad, sana, mi Señor, liberta, mi Señor, limpia, mi Señor, a cada uno, quitando las dolencias, las enfermedades, las de los niños, de todas las edades, los ancianos y todas las personas, Señor, enfermos, enfermas, que están clamando a ti misericordia, pidiendo sanidad. Quita, Señor, las enfermedades, las dolencias. Destruye, Señor, los hechizos y toda enfermedad y toda tribulación, todo problema y toda dificultad, mi Señor. Sí, sé tú consolando a cada uno. Consuela, mi Señor. Dales gozo, alegría a cada uno, mi Padre. Mira sus peticiones, mira sus necesidades. Mira, Señor, los anhelos del corazón. Bendice a cada uno. Bendice con tu bendición que tú sabes dar a cada uno. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias te damos, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Alabado tu nombre para siempre. Gloria al Señor. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es
es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. La gloria para nuestro Dios. Gracias al Rey de los cielos. Gracias a nuestro Padre celestial, al Eterno, al que hizo los cielos y la tierra. Las alabanzas son para Él. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Muchas gracias, porque estuvimos en esta noche glorificando a Dios con la meditación de su palabra, hablando del Señor. Eso también es alabar a Dios, cuando sacamos tiempo para meditar en Él. Gracias, y espero que el Señor me permita venir de nuevo pronto, que no sea tan lejos la visita. Muchas gracias a todos ustedes, que mi Señor me les bendiga.